Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar este delicioso pastel de frutos rojos, espero les guste y comenzamos con los ingredientes. A una taza de leche vamos a agregar una cucharada y media de jugo de limón y una cucharadita de vinagre. Mezclamos y vamos a reservar. En un recipiente vamos a agregar 3 huevos, una taza de azúcar y una taza de aceite vegetal. Batimos por 3 minutos. Aquí ya pasaron los 3 minutos. Vamos a agregar una cucharada de esencia de vainilla y seguimos batiendo. Cernimos 350 gramos de harina, una cucharadita y media de polvo para hornear. Batimos un poco con la batidora apagada para no levantar la harina y después encendemos la batidora. Terminamos de cernir la harina. Aquí tengo 150 gramos de frutos rojos picados. Tengo arándanos, zarzamoras, frambuesas y fresas. Esto es para agregárselo al bizcocho. Aquí tenemos el suero de leche que acabamos de realizar y se lo vamos a agregar a la mezcla. Batimos hasta integrar. Vamos a raspar las orillas y el fondo para integrar bien los ingredientes y no tengamos grumos. Volvemos a encender la batidora. Y agregamos los 150 gramos de frutos rojos. Voy a utilizar 2 moldes de 18 centímetros y vamos a agregar la mezcla en los 2 moldes. Yo lo quiero con buena altura, por eso estoy dividiendo en 2 moldes. Horno precalentado 180 grados centígrados por 35 a 40 minutos. Depende de cada horno. Aquí ya salieron. Introducimos un palillo y está totalmente seco. Reservamos y dejamos enfriar. Aquí vamos a hacer la mermelada de frutos rojos. Agregamos 2 cucharadas de azúcar, 150 gramos de frutos rojos y una cucharadita de jugo de limón. Vamos a llevar a la estufa y vamos a dejar hervir por 5 minutos. Aquí solamente estoy utilizando fresas, frambuesas y zarzamoras. Aquí ya pasaron los 5 minutos, ya se ve bien cocido. Vamos a ir aplastando un poquito los frutos rojos. Apagamos la estufa y dejamos enfriar. Comenzamos con la crema de mantequilla de frutos rojos. Aquí tengo 100 gramos de manteca vegetal y 150 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Vamos a cremar. Esta crema de mantequilla es ideal para temperaturas cálidas y también húmedas. Si tú no consigues la manteca vegetal, puedes sustituirla por manteca. Aquí ya está bien acremadita. Raspamos las orillas y el fondo y volvemos a batir para comprobar que esté bien mezclada, que no tenga grumos de mantequilla. Y vamos a agregar 400 gramos de azúcar glass y toda la preparación que acabamos de realizar de mermelada de frutos rojos. Y batimos a velocidad baja para que se vaya integrando con el azúcar, la mantequilla y la mermelada. Aquí vamos a agregar toda la mermelada.
Recuerda que la mermelada está totalmente fría. Y batimos por 3 minutos hasta que se integre muy bien. Raspamos las orillas y el fondo y volvemos a batir. Eso es muy importante, raspar las orillas y el fondo para que se integren muy bien. Si te gusta este video, te invito a suscribirte a mi canal, a darle like, a compartir y a tocar la campanita de notificaciones, así no te vas a perder de ninguna de estas deliciosas recetas. Mil gracias por ver este video. Así vamos a ir terminando con esta crema de mantequilla deliciosa de frutos rojos. Y continuamos para el baño del pastel de chocolate. Aquí tengo 40 gramos de mantequilla sin sal. Vamos a llevarlo a la estufa a derretir. Es muy importante que no llegue a hervir para que no se queme la mantequilla y no genere grumos. Aquí ya vamos a apagar la estufa. Ya está caliente, derretida, mas no hirvió. Y agregamos los 60 gramos de chocolate semi amargo. Vamos a estar mezclando. Recuerda, aquí ya está apagada la estufa cuando agregamos el chocolate, porque si no se va a quemar y se va a hacer grumoso. Aquí ya tenemos nuestro baño de chocolate. Vamos a dejar enfriar. Aquí ya está frío. Y vamos a llevarlo a una manga pastelera para poder hacer el baño de chocolate. Vamos a reservar. Aquí tengo los dos bizcochos. Los dividí en dos partes. Y vamos a comenzar a decorar. Vamos a rellenar solo con la crema de mantequilla. Cortamos la panza del otro bizcocho para que quede lo mejor nivelado. Aprovecho para invitarte a mi nuevo canal, que es Cocina con Cristal. Ahí vas a encontrar muchas recetas dulces y saladas. Espero verte muy pronto en mi otro canal. Muchas gracias por todo. Así vamos a ir haciendo las 3 capas de bizcocho. Y vamos a ir cubriendo todo este delicioso pastel. Queda súper húmedo. Así vamos a ir cubriendo todo este pastel. Con un alisador vamos a alisar la parte de las orillas. Y quitamos con una espátula el exceso de arriba. Aquí está el chocolate que acabamos de realizar para el baño del pastel. Es muy importante que no esté caliente el chocolate. Debe de estar muy poquito calientito, tibiecito, porque si está caliente va a derretir lo de la crema de mantequilla. Así quedó con el chocolate. Yo voy a utilizar la duya 1M de Wilton. Vamos a ir midiendo más o menos qué tanto espacio para que alcance las fresas. Y vamos decorando con unas deliciosas fresas. Y algunos frutos rojos
A mí me alcanzó perfectamente la crema de mantequilla para cubrir el pastel, rellenarlo y decorarlo en la parte de arriba con la cantidad que les mencioné. Ya si lo quieren con esta altura y para un molde más grande, deberán de hacer doble cantidad para un molde de 24 centímetros. Así terminamos de decorar este delicioso pastel de frutos rojos. Quedó hermoso y también su sabor queda delicioso. Vamos a partir. Pero qué delicia de pastel. Aquí te muestro cómo quedó. Su sabor queda delicioso y queda húmedo. Queda húmedo, delicioso, todo el sabor de los frutos rojos. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones. Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar este delicioso pastel de moca, espero les guste y comenzamos con los ingredientes. Vamos a disolver una cucharada de café instantáneo y una cucharada y media de agua. Vamos a reservar y vamos a batir 7 claras de huevo. Ya que comience a espumar, vamos a ir agregando de forma de lluvia 180 gramos de azúcar y vamos a batir hasta que tengamos un merengue con pico suave. Aquí ya está listo, vamos a agregar las yemas de huevo. Agregamos un cuarto de taza de aceite vegetal. Vamos a cernir 250 gramos de harina todo uso, una cucharada de cocoa en polvo sin azúcar y una cucharadita y media de polvo para hornear. Vamos a integrar de forma envolvente. Yo aquí tengo la cámara acelerada, pero tú hazlo con calma para no bajar el aire que ya integramos. Agregamos la preparación de café. Lo vamos a ir integrando de forma envolvente. Y terminamos de agregar la harina. Yo voy a utilizar un molde de 24 centímetros, lo engrasé con manteca vegetal y agregué un poco de harina. Vamos a agregar la preparación y lo llevamos al horno precalentado 180 grados centígrados por 45 a 50 minutos. Recuerda que cada horno es diferente, hay que revisar y introducir un palillo para ver si ya está listo. Aquí estoy utilizando un palito a la mezcla para distribuir muy bien la preparación. Aquí ya está listo, ya salió del horno, dejamos enfriar y vamos a comenzar con el jarabe. Aquí tengo una taza y media de agua, un cuarto de taza de azúcar, una cucharada de cocoa en polvo y una cucharada de café soluble. Vamos a llevar a la estufa para que se integre. Solamente lo vamos a dejar 5 minutos hervir
y apagamos y dejamos enfriar. Aquí tengo una cucharada de café soluble. Agregamos un poco de leche caliente para disolver. Igualmente aquí tengo una cucharada y media de cocoa amargo sin azúcar y agregamos un poco de leche para disolver. Estas preparaciones es para agregárselas a las cremas chantilly. Vamos a dividir en dos partes el bizcocho y vamos a quitarle la pancita de arriba. Si te gusta este video, te invito a suscribirte a mi canal, a darle like, a compartir y a tocar la campanita de notificaciones. Así no te vas a perder de ninguna de estas deliciosas recetas. Mil gracias por ver este video. Vamos a seguir dividiendo este delicioso bizcocho. También si le quieren agregar la preparación de 3 leches, también es muy útil este bizcocho y queda fantástico y delicioso. Vamos a preparar la crema. Aquí tengo 1,5 tazas de crema para batir, semi congelada, 3/4 de taza de crema sustituto para café. Y vamos a agregar la preparación que acabamos de realizar de café con leche. Ya está fría la preparación y vamos a agregar 2,5 cucharadas de azúcar. Mezclamos un poco y vamos a llevar a la batidora. Este paso también lo puedes hacer con batidora manual. Ya cuando comience a hacer unos surcos profundos, vamos a apagar. Y aquí ya está listo, ya está firme. Vamos a llevar a una manga pastelera esta crema sabor a café. Vamos a comenzar a hacer la otra crema de chocolate. Tengo 1,5 tazas de crema para batir semi congelada. Agregamos 3 cucharadas de azúcar. Aquí le agrego un poquito más. 3/4 de taza de crema para café. No estoy promocionando ninguna marca. Esta es la crema para café que estoy utilizando para darle más estabilidad. Y esta es la crema para batir que estoy utilizando. Y por último vamos a agregar la preparación que habíamos hecho antes de chocolate. Mezclamos un poco y llevamos a batir. Ustedes pueden utilizar el chantilly que más les guste. Ya que comience a verse unos surcos profundos o una bola en el centro, es de que ya está lista esta crema. También vamos a llevar este betún, esta crema chantilly, a una manga y vamos a separar las dos partes y vamos a agregar el jarabe. Como ya les había comentado, pueden agregar preparación de 3 leches. Ya ustedes deciden, pero como lleva aceite, queda húmedo y queda muy rico. Vamos a agregar un poco de crema de café y luego vamos a agregar crema de chocolate y así vamos a ir agregando de las 2 cremas. Vamos a humedecer la otra parte. Yo no lo rellené con nada, pero puedes rellenarlo con frutos secos, nueces, almendras o hasta chispas de chocolate. Ya ustedes deciden con qué lo rellenan. Yo con la pura crema. Y humedecemos la parte de arriba. Comenzamos a cubrir el pastel con crema sabor café. Después agregamos crema sabor chocolate. Y así vamos a ir decorando este delicioso pastel sabor moca. Aprovecho para invitarte a mi nuevo canal que es Cocina con Cristal. Ahí vas a encontrar recetas fáciles, rápidas de realizar, dulces y saladas.
Espero verte en el otro canal también. Y así seguimos decorando y alisando este delicioso pastel. Aquí estoy utilizando la duya 1E de Wilton y vamos a decorar con crema de chocolate primero. Y aquí estoy utilizando la duya 21 de Wilton. Así vamos a ir decorando. Una decoración muy sencilla, fácil de realizar. Voy a decorar con chispas de chocolate en la parte de abajo. Y ya quedó listo nuestro pastel sabor moca. Quedó delicioso y muy fácil de realizar este pastel. Quedó tierno, húmedo y delicioso. Espero lo realicen muy pronto. Muchas gracias por ver este video. Saludos y bendiciones. Delicioso. Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar este delicioso pastel de chocolate con una crema también de chocolate. Espero les guste y comenzamos con los ingredientes. Vamos a separar 7 huevos y vamos a batir a punto de nieve las claras de huevo. Son huevos medianos. Si utilizas huevos grandes, debes de utilizar 6 huevos. Agregamos de forma de lluvia 180 gramos de azúcar. Se la vamos a ir agregando poco a poco. Batimos hasta que se deshaga el azúcar y el merengue haga picos suaves. Agregamos las 7 yemas de huevo y batimos. Aquí tengo 150 gramos de harina todo uso y 45 gramos de cocoa sin azúcar. Vamos a cernir. Lo vamos a hacer en 3 partes y lo vamos a integrar de forma envolvente con un batidor de globo. Aquí ya bajé la velocidad del video. Esto lo hacemos despacio, con calma, no sobrebatir la mezcla y tampoco queremos bajar todo el aire que ya integramos. En esta receta no tiene polvo de hornear, por eso tenemos que tener cuidado para que no se nos baje la preparación. Aquí voy a acelerarle a la cámara para que sea más rápido, pero ustedes háganlo con mucho cuidado. Agregamos lo último de la cocoa y la harina y de forma envolvente, despacio, para no bajar la preparación. Si te gusta este video, te invito a suscribirte a mi canal, a darle like, a compartir y a tocar la campanita de notificaciones, así no te vas a perder de ninguna de estas deliciosas recetas. Mil gracias por ver este video. Recuerda solamente batir lo necesario, no queremos bajar la preparación ni activar el gluten. Ya con una espátula vamos a raspar las orillas y el fondo para comprobar que ya esté bien integrado. Yo voy a utilizar un molde cuadrado que mide 25 por 25. Al molde le agregué un poco de manteca vegetal y también un papel para hornear en el fondo. No voy a agregar harina en las orillas. Con el papel para hornear es suficiente. Vamos a distribuir muy bien la mezcla. Yo voy a pasar un palillo para distribuir toda la mezcla. Horno precalentado, 180 grados centígrados.
Lo vamos a hornear por 30-35 minutos. Aquí ya salió del horno. Pasamos la prueba del palillo y ya sale limpio. Dejamos enfriar y vamos a preparar la mezcla de 2 leches. Voy a agregar media taza de leche condensada y una cucharada de cocoa en polvo sin azúcar o chocolate en polvo sin azúcar, como lo conozcan en su ciudad o en su país. Con un batidor de globo vamos a integrar y voy a agregar 600 mililitros de leche entera. Tú puedes utilizar la leche de tu preferencia. Aquí ya integramos. Yo voy a agregar una cucharada de café instantáneo y disolvemos con 1/4 de taza de agua caliente. Se lo integramos. Yo lo voy a pasar en un recipiente y reservamos. Vamos a dividirlo en 3 partes. El bizcocho. Vamos a comenzar a realizar la crema. Aquí tengo media taza de leche condensada y cernimos 2 cucharadas de cocoa sin azúcar. Solamente vamos a calentar. Ya que empieza a hacer burbujas, apagamos la estufa y agregamos la cocoa. Vamos a batir y a mezclar. Esto es para que se integre la cocoa muy bien con la leche condensada. Ya que se integró, vamos a dejar que se enfríe para poder preparar la crema. Voy a utilizar 600 mililitros de crema para batir, nata para montar, como le digan en su país. Aquí ya está la preparación de chocolate y leche condensada. Ya está totalmente fría. La crema para batir es sin azúcar y de la marca Nestlé. Y vamos a integrar toda la preparación de cocoa y leche condensada. Aprovecho para invitarte a mi nuevo canal que es Cocina con Cristal. Ahí vas a encontrar también muchas recetas dulces y saladas. Y mil gracias por todo su apoyo. Y seguimos con la preparación de la crema. También lo pueden hacer esta crema con batidora manual, no hay ningún problema. Vamos a batir a velocidad media. Aquí yo tengo un poco la cámara acelerada, por eso se ve más rápido. Ya que comience a hacer unos surcos o se vea como una bola en el centro, es de que ya está listo. Aquí está esta deliciosa crema. Sabe deliciosa esta crema de chocolate. Aquí vamos a separar las 2 capas y vamos a humedecer con las 2 leches. No saben qué exquisito queda este delicioso pastel. Vamos a ir cubriendo. Yo no le voy a agregar ningún relleno. Así lo vamos a dejar con pura cremita. Porque queda en el punto exacto. No necesita más ni relleno. Queda muy rico así. Aquí me falló un poquito al partir, al dividir la otra parte. Y así vamos rellenando. Ya si lo quieres con más altura, ya serían 2 recetas. Pero esta altura se me hace muy bien. Ya sé que ya estamos acostumbrados a pasteles un poco más alto, pero así es más rendidor a la hora de partir las rebanadas de pastel. También sería muy buena idea dividirlos en partes para venta. Y así seguimos cubriendo todas las orillas y en la parte de arriba con esta deliciosa crema. Así vamos a ir cubriendo todo este pastel.
Yo voy a utilizar esta rejilla para marcar porque vamos a decorarlos con unos cuadraditos y para que nos salgan parejitos nos vamos a ayudar con esta rejita. Yo aquí voy a utilizar crema de avellana para hacer las divisiones y la decoración. Tenemos que dar como un pequeño levantamiento para que vaya cayendo y quede la línea de la Nutella más parejita, más derechita. En la parte de las orillas voy a decorarlo con nuez triturada. Está completamente molida y así vamos a ir decorando toda la orilla. Así quedó este delicioso pastel de chocolate de 2 leches, fácil de realizar y delicioso. Queda extra húmedo, no queda empalagoso, queda en su punto exquisito. Ahí se ve que quedó muy húmedo. Como les había comentado, ya si lo quieren con más altura, hagan doble receta para esta medida de molde. Queda súper tierno, húmedo y delicioso. Aquí vamos a medir el pastel de 25 por 25 y la rebanada quedó de 8 centímetros y medio, 9 más o menos. Vamos a probar este delicioso pastel. Queda delicioso, súper suave, húmedo y se deshace en tu boca. Mil gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones. Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar este delicioso pastel de leche condensada. El bizcocho y la crema, las dos son con leche condensada. Espero les guste y comenzamos con los ingredientes. Vamos a batir 4 huevos medianos a temperatura ambiente. Vamos a batir hasta que tenga un amarillo claro. En este punto vamos a agregar media taza de aceite, y vamos a agregar 360 mililitros de leche condensada. Batimos hasta integrar. Agregamos una cucharadita de esencia de vainilla.
Aquí vamos a cernir 260 gramos de harina todo uso y agregamos 2 cucharaditas de polvo para hornear. Con un batidor de globo vamos a integrar de forma envolvente. Si te gusta este video, te invito a suscribirte a mi canal, a darle like, a compartir y a tocar la campanita de notificaciones, así no te vas a perder de ninguna de estas deliciosas recetas. Así vamos a ir integrando la harina en 3 partes con el batidor de globo y en forma envolvente. Y vamos a agregar 1/4 de taza de leche. Todos los ingredientes deben de estar a temperatura ambiente. Solo hay que batir lo necesario, no hay que sobrebatir la mezcla para no activar el gluten. Aquí ya está listo. Con una espátula vamos a raspar las orillas y el fondo para comprobar que todo esté bien integrado. Yo voy a utilizar 2 moldes de 18 centímetros. Lo engrasé con manteca vegetal y agregué un poquito de harina. Lo vamos a hornear, horno precalentado 180 grados centígrados por 40 minutos o hasta que salga limpio el palillo o esté ligeramente doradito. Aquí ya están listos. Ya salieron del horno. Vamos a comenzar con la crema de leche condensada. Yo estoy utilizando esta crema para batir, es de la marca Nestlé. Esta crema no tiene azúcar. Yo esta crema la llevo al congelador por 1 hora. Vamos a sacar todo lo que esté más congelado para batir. Aquí estoy utilizando 1 taza y 3/4 de crema para batir y 1 taza de esta crema en polvo para café. Es para darle más estabilidad. Y voy a agregar 1/4 de taza de leche condensada. Esta crema queda deliciosa. Tiene el sabor de leche condensada, queda muy rica. Vamos a batir a velocidad media. Aprovecho para invitarte a mi nuevo canal que es Cocina con Cristal y vas a encontrar muchas recetas saladas y dulces también. Y voy a tener recetas fáciles con pocos ingredientes. Espero verte pronto en el otro canal. Mil gracias por todo. Así vamos batiendo hasta que tenga picos firmes. Aquí ya está listo. Vamos a dividirlo en 2 partes y vamos a quitar la pancita. Igualmente lo vamos a hacer con el otro bizcocho. Y así tenemos 4 partes. Vamos a rellenar con esta deliciosa crema de leche condensada. Aquí tú puedes agregar el relleno que a ti más te guste, pero para mí queda muy rico con el sabor del bizcocho a leche condensada y la crema. Quedan deliciosos así como están. Así vamos rellenando cada capa. Para mí quedan perfectos de la textura y la humedad que tiene este bizcocho. Yo no le voy a agregar ningún jarabe, ningún líquido. Así lo vamos a dejar. O puedes agregarle también un poquito de leche regular y leche condensada al bizcocho. También se puede. Así para que le des mucho más humedad. Pero para mí queda así perfecto. Vamos a seguir cubriendo las orillas de este delicioso pastel. Y vamos alisando en la parte de las orillas y en la parte de arriba. En las orillas no necesitamos agregar tanta crema porque vamos a decorarlo con un poquito de migas de pastel. Con una licuadora o un procesador vamos a triturar
toda la pancita de los bizcochos. Y todas estas migas de pastel se la vamos a agregar en las orillas. Ya la decoración te la dejo a ti, a tu gusto. Así vamos agregando todas las migas del pastel. Aquí ya le agregamos a todas las orillas las migas de pastel. Aquí estoy utilizando la Duya 21 de estrella. Yo lo voy a decorar con fresas en la parte de arriba, porque queda muy bien con fresas frescas. Así vamos a ir acomodando estas deliciosas fresas. Yo compré una latita chiquita de leche condensada, la vamos a lavar y desinfectar. Ya ustedes deciden si la ponen en la parte de arriba o de lado o en las orillas. Yo la puse en la orilla y vamos a agregar un poquito de leche condensada en todas las fresas. Y así terminamos de realizar este delicioso pastel de leche condensada. Queda súper delicioso. La crema, el pan, es una combinación muy rica. Queda súper suave el bizcocho. Queda muy rico. Espero lo intenten. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo video. Saludos y bendiciones.